Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos. Les saluda su amigo Jesse Colón. Aquí estoy en el rancho entre este cultivo de conservación que hemos sembrado y pensé, no hay lugar más bonito en el rancho ahorita para hablar sobre la parábola del sembrador. Y vamos a regresar hoy y ver el capítulo 4 de esta enseñanza porque estamos viendo no las diferencias del sembrador ni su semilla, sino 4 diferentes tierras que representan el corazón del oyente de la palabra de Dios. Voy a leer el parábola otra vez y la explicación que nos da Jesús para poder mejor entender cómo nuestras vidas pueden dar fruto para la gloria y honra de Dios. Y aquí en este lugar donde se escucha lo bonito de sonido del aire moverse entre las hojas, viendo el florear de los girasoles, eso es algo que quisiera que mi vida diera frutos y quisiera que tu vida también diera esos frutos para la gloria y honra de Dios. Vamos a leer esta parábola que se encuentra en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8. Y voy a empezar a leer desde el verso 5. Jesús entonces les habló por medio de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrarla, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la roca, y tan pronto como creció, se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó en medio de los espinos, y los espinos al crecer con ella la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y creció y produjo una cosecha a 100 por 1. Al hablar estas cosas, Jesús exclamaba: el que tiene oídos para oír, que oiga. Y estamos pidiendo a Dios que nos dé esos oídos para oír. Y no estoy hablando nomás de tener orejas, sino tener un corazón bueno, recto al recibir la palabra de Dios. Y eso es uno de los puntos claves cuando Jesús describe la buena tierra. Ahora vamos a leer la descripción o la explicación que Jesús da a esta parábola íntimamente a sus discípulos, que luego le dijeron: Señor, ¿qué significó esa parábola? Porque la parábola tenía un significado espiritual, pero estaba envuelto en una enseñanza simple para que la gente común podría escuchar y encontrar ahí una aplicación personal, pero los que querían acercarse más a Jesús iban a encontrar una aplicación espiritual. Y Jesús da a sus discípulos esta explicación de la parábola. Dice en verso 11: la parábola es esta: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han oído, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Aquellos sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero no tienen raíz profunda. Creen por algún tiempo y en el momento de la tentación sucumben. La semilla que cayó entre los espinos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y su fruto no madura. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Ya hemos visto en otros capítulos y pueden regresar a ver entre los devocionales que hemos subido en este último mes la explicación de la semilla que cayó en la tierra dura que estaba junto al camino y cómo el enemigo trabaja para robar la palabra de Dios en la vida de la gente, ¿verdad? Haciéndoles creer que es pura fábula, esas son historias, cuentas de hadas, ¿verdad? Y la gente descarta la palabra de Dios y el diablo lo hace con este propósito, para que no creen y se salven. Acuérdense que el diablo ya sabe de su destino eterno. Él ya sabe de la condenación que lo espera. Y eso lo sabemos porque cuando vemos los encuentros que Jesús tenía con la gente endemoniada, los demonios se sometían a Jesús, pero con miedo le decían: no nos mandas todavía al abismo. ¿Verdad? Ya sabían que su destino eterno iba a ser el abismo, ese lugar de castigo eterno.
Pero mientras tanto están aquí libres en este plazo que Dios ha dado para que el hombre escoge entre Dios y su reino de luz y el reino de tinieblas que este mundo tiene la gente, todos por el corriente de la cultura y todo los tiene llevando a ese sentido, ¿verdad? Dios nos da esa opción. Mientras tanto, el enemigo está libre y quiere llevar la más gente que pueden llevar con ellos a ese destino. Entonces él quiere robar la semilla. Y otra semilla que cayó entre la tierra es la semilla que a escuchar por la emoción recibió, luego dijo, qué bonito es la palabra, pero no tuvieron raíces, ¿verdad? No tuviera humedad, no se arraigó en la palabra de Dios, no siguió escuchando la palabra y nunca dio frutos. Siguiente parte que cayó entre los espinos, dio un crecimiento, pero creció entre los espinos. Los espinos representan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Si aquí entre este sembradío tenemos hierba, la hierba va a robar, va a ahogar la planta. Y si había más espinos o más hierba, el peligro es que la planta no llega a cumplir su ciclo, no llega a madurar y dar los frutos de rendimiento esperado, ¿verdad? Entonces también nuestras vidas, si nos permitimos enfocar los ojos en las cosas terrenales, pues vamos a agarrar ese fruto que Dios quiere producir en nuestra vida con las preocupaciones, con los deseos materialistas de riqueza y simplemente de querer vivir la vida con los placeres temporales que no tienen ningún fruto eterno o espiritual en nuestras vidas. Pero ahora vamos a enfocar en esta enseñanza en la buena tierra. Esta parte es interesante, que Jesús no dio tanta explicación. Si comparamos las palabras que usó para explicar sobre la semilla que cayó entre lo duro, entre la roca, entre los cardos, explicó un poquito más. Pero lo que dijo aquí fue conciso y profundo. Dice aquí, pero la semilla en la buena tierra son los que han oído la palabra, ¿cómo? Con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. La forma correcta de estudiar la palabra de Dios es en el contexto de la enseñanza. Ya hemos visto que el corazón es la tierra. Entonces Jesús dice que cuando oyen la palabra, las 4 tierras oían la palabra. Pero la diferencia entre la que cayó entre tierra dura o roca es que aquí escuchó con corazón recto y bueno. Es el corazón inclinado hacia Dios con la intención de agradar a Dios. No es un escéptico llegando a la Biblia diciendo, pues yo voy a enseñar al fulano que esto nomás es una fábula. O sea, hay gente que han llegado a la Biblia y sus testimonios son increíbles. Llegaron a la Biblia con tal de descomprobarla y desmentirla. Y terminan creyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Hay testimonios de esos, pero para dar buen fruto debemos llegar a la palabra con corazones rectos diciendo, Señor, si esto es tu palabra, siémbralo en mi corazón. Si esto es tu instrucción para mi vida, y no es tanto en dudar, sino que Dios, ayúdame a creer. Una de las oraciones más bonitas de la Biblia es un padre que dijo, Señor, yo creo que puedes sanar a mi hijo, creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces muchas veces que he llegado yo a la palabra y le digo, Dios, ayúdame a creer tu palabra. Vengo con corazón débil, mi fe es débil, como vemos a veces en los discípulos, pero Señor, vengo por lo menos con un corazón con buenas intenciones de que me ayudas a entender tu palabra. Y yo creo que esa es la actitud que debemos de llegar a la palabra. No podemos llegar a la palabra con soberbia diciendo yo voy a ver si esto es la palabra de Dios, como si nosotros venimos para juzgar a Dios, juzgando el testimonio de su palabra. Pero cuando llegamos con corazón recto y bueno, Dios empieza a mostrarnos su palabra y darnos entendimiento de ella. Luego dice, con corazón bueno y recto la retienen. Retener la palabra no es solamente estar de acuerdo en decir,
Amén. Eso es la palabra. Esta es la Biblia. Es bonita. Retener la palabra es tomarla y hacerla parte de su vida. Eso es entender y obedecer la palabra de Dios. Y deje decirles, amigos, hermanos, que aunque tengo yo 12 años como ministro, como pastor, y cada día estoy leyendo y estudiando la palabra de Dios, sigo diariamente aplicándola a mi corazón y examinando mi vida para retener la palabra. No es algo que haces una vez y para siempre. Retener la palabra es una actitud y un corazón y es una obediencia caminando en pos de Jesucristo. Retener la palabra nos lleva a la segunda parte. Jesús dice, y dan fruto con su perseverancia. Dan fruto. Yo les he hablado del fruto del Espíritu, que realmente es fruto de la conducta de un cristiano que está imitando a Cristo. Eso es cuando tenemos el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Esas cosas, cuando lo tenemos presente en nuestras vidas, estamos imitando a Cristo. Y la Biblia los llama frutos del Espíritu. Pero creo que en el contexto aquí podemos ver que cuando el sembrado o la semilla crece y da frutos, en otro texto dice se multiplica, algunos 30, 60 o 100 por uno. En el parábola del sembrador, Jesús está dando instrucción a sus discípulos, la importancia de escuchar la palabra y luego compartirla. O sea, multiplicarnos es hablar con otros de la palabra de Dios para que también puedan creer y ser salvos. Y eso es algo que creo que nos hace falta hoy en día en una vida cristiana. Entender que no solamente se trata de mi vida privada y personal con Dios, pero Cristo ha llamado a sus discípulos, sus seguidores, a ser luz en las tinieblas, ser sal en un mundo corrupto. Entonces, dar frutos es dar testimonio de tal forma que otros pueden creer en Dios siguiendo nuestro ejemplo, viendo el gozo que tenemos, la paz, la paciencia, viendo esos atributos. Ellos también desean tener una relación con Dios. Y podemos compartir con ellos las buenas nuevas de la palabra de Dios. La semilla produce más semilla y esa semilla produce más planta. En el texto espiritual, un creyente con fe, su fe va a producir más creyentes con fe. Y no es obra que nosotros hacemos, es obra que permitimos que Dios hace a través de nuestras vidas. Cuando con buen corazón recibimos, retenemos, obedecemos la palabra de Dios, y dice, y demos buenos frutos con nuestra perseverancia. Y este último punto es perseverancia. No es fácil nadar en contra de la corriente en un mundo que dice que está bien enriquecerse y egoístamente. Yo no estoy en peleado que los creyentes ganen dinero, sino lo que vemos espiritualmente cuando Jesús dice de hacer tesoros en la tierra, es atesorar y guardar esa riqueza, es retener la riqueza en un estanque en vez de fluir como un río. Si Dios confía en sus hijos con riquezas, es para que lo compartimos con los que tienen necesidad, en tal forma que Dios recibe la gloria. No solamente estamos hablando de un programa de bienestar o social, estamos hablando de un programa que promueve el reino de Dios y que da toda la gloria y la honra a nuestro Dios. Entonces, debemos de producir fruto y requiere perseverancia. Es difícil, nadamos contra la corriente, encontraremos con luchas y pruebas. Pero los que siguen en pos de Cristo toman su cruz cada día y van detrás de Él. Porque Él sufrió primero. Y lo que nosotros hacemos es imitarlo. Sufrir no sin ningún propósito, sino sufrir para que otros vean que Cristo vive en nosotros. Espero, hermanos, amigos, que les haya gustado esta palabra que compartir hoy.
en mi estudio, en mi preparación, siempre nutre a mi vida espiritual, y compartirlo, créeme que también para mí es una bendición. Y gracias a todos ustedes que toman el tiempo de ver los devocionales, y nosotros seguiremos dando el tiempo de grabarlas y compartir, porque aquí yo creo que nosotros en el ambiente de agricultura y ganadera ayer escuché a un ganadero decir que es como un juego de azar, ¿verdad? Es como algo de la suerte. No. Esto es una obra de fe. Tirar una semilla y esperar en Dios que dé frutos es una obra de fe. Y yo he visto muchos de los que están en el ambiente de agricultura y ganadería ser gente de fe. Entonces hay que nutrir esa fe con la palabra de Dios, con la oración y comunión con Dios. Y quiero animar, si nunca has tomado ese paso de entregar tu vida a Cristo, de aceptarlo como Señor, retener la palabra de Dios en su vida, no esperan hacerlo. Pide al Señor que te perdona. Dile a Dios que crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino al mundo y murió por los pecados del mundo. Pide a Dios que te perdone, creyendo en Jesús como la única respuesta a nuestro pecado. Creyendo en Jesús, que Él es el que escribe nuestro nombre en el libro del Cordero, para que en Él podemos tener vida nueva. Pide a Dios que te haga nacer de nuevo. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No estoy hablando de una religión, estoy hablando de una relación con Dios, en base de su palabra y la obra del Espíritu Santo, acercarnos a Él. Encontrar una iglesia donde enseñan la Biblia. Cuidado con las dogmas, cuidado con los ritos de hombre. Busca quien esté apegado a lo que la palabra dice y aprende juntos. Vamos a orar. Señor Dios, te doy gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia, en dejarnos en nuestras manos tu palabra, escrita y ha sido traducida a nuestro idioma para que podamos entenderla y entenderte. Conocer tu corazón, tu voluntad para nosotros, que no estamos aquí en esta tierra por accidente ni por evolución, sino por tu perfecta y soberana voluntad estamos aquí, y con el privilegio hoy de poder subir un video y compartir tu palabra y recibir tu palabra como es, palabra de Dios y no de hombre. Pido por todos los que están escuchando, Dios, que derramas tu favor sobre ellos, Señor. Y si algunos aún no han tomado ese paso de fe de seguir en pos de Cristo, Dios, que tú confirmes su corazón, que toman ese paso y que sean bendecidos en conocerte, Dios. Gracias por tu palabra y todo lo que has hecho para mostrarnos en tu creación y en tu palabra que tú eres Dios y que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Gracias te damos, Dios, y pido que sigues bendiciendo la obra de nuestras manos, el esfuerzo que hacemos para traerte gloria y honra con todo lo que hacemos. Y pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Bendiciones.